Muy bien, pues buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a este programa que, pues como siempre, tenemos que hacer muy bien la justificación de que nuestro programa tiene que abarcar lo que es el espacio, el tiempo para la memoria y la reflexión. Esto es fundamental para nosotros. Espacio y tiempo para la memoria y la reflexión. Y bueno, acompañado de lo que es nuestra casa común, el planeta Tierra, como siempre, bueno, diciendo y recordando que aquí, pues, habitamos, andamos sobre 8,000 millones de habitantes humanos, pero no somos los únicos, compartimos los diversos ecosistemas con 9 millones de especies aproximadamente registradas. Pero también aquí está la vida, como también ha sido también la muerte, lamentablemente. Estamos en una situación tan crítica a nivel de los ecosistemas, de la crisis que significa el cambio climático y otros también factores como es la acidificación de los mares, pero además de eso es la amenaza propia humana en cuanto a las guerras. Es muy triste y lamentable que haya masacres, genocidios, y por ello creo yo que habría que reflexionar cuando la vida hace 3,500 millones de años en que empiezan los primeros organismos unicelulares. Desde luego, previo a ello tuvo que haber elementos químicos, bioquímicos más elaborados como las moléculas que se generan a partir del chon, es decir, del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, todos estos elementos, bueno, hicieron posible que tras un proceso evolutivo empezara la vida en el planeta. Pero bueno, ahí empieza. ¿Saben cuántos millones de años para que en un instante, sí, las ojivas nucleares de los misiles hipersónicos empiecen a correr y dar vuelta por nuestro planeta? Qué triste es de que estemos en una situación tan crítica, pero bueno, esa es la situación que hoy en día tenemos, pero mientras tanto, desde luego la vida continúa en diferentes formas y escenarios con diferentes problemáticas. Y hoy precisamente vamos a hablar de cosas muy interesantes respecto a la gran problemática del medio ambiente y por ello hemos invitado a Raquel Gutiérrez Nájera. Raquel, bienvenida a nuestro programa. Gracias, encantada, Jaime, aquí estamos. Pues mira, para empezar quiero decirles que para mí es de veras una gran satisfacción tenerla a la compañera que conozco ya de varias décadas, sí, Raquel. Ya estamos hablando como de la década de los años 80, por ahí como en la segunda mitad de los 80. Tú andabas por allá con proyectos en la Reserva de la Biosfera de Manantlán, terminando algunos proyectos de investigación en tu área, porque quiero decirles, amables televidentes, pues que Raquel Gutiérrez Nájera empieza a estudiar las ciencias jurídicas. Ella, como mujer, y vaya, que no había mucha presencia de mujeres en la época en que ella empezaba a estudiar Derecho, pero platícanos, Raquel, ¿cómo fue el motivo principal, el por qué empezaste a estudiar Derecho? O sea, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que pensabas cuando te decides estudiar Derecho allá en la tierra en que naciste? Platícanos de eso. Con mucho gusto. Bueno, he de decirles que yo soy la sexta de una familia de 9 hermanos. Entonces éramos 9 y yo quedaba intermedia. Quizás fui la más rebelde, inquieta desde pequeña, porque en ese tiempo en mi familia las mujeres no estudiaban. Las mujeres se dedicaban a la casa y la idea de mis padres pues era que se iban a casar y que el marido nos iba a mantener, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo como que siempre peleé contra ello porque mis hermanas salían de la primaria y trabajaban de obreras o en las casas o en el comercio. Y yo pues decía, pues yo no quiero hacer eso. Y entonces yo dije, pues yo quiero estudiar, ¿no? Y entonces mi mamá dijo, terminé la primaria, bueno, pues que estudie pues la secundaria para maestra o secretaria, que era lo que nos destinaban, ¿no?
Y entonces dije, ok, estudio secundaria en la secundaria oficial de Irapuato, Guanajuato. Y pues ahí empecé y me gané los libros como una beca por mis calificaciones. Entonces me daban los libros de segundo, tercero y muy bien, ¿no? Salí la secundaria con promedio arriba de 90. Y pues era, como tú dices, pocas las mujeres que había en la secundaria todavía. Y ya que terminé, mis padres me dicen, bueno, pues vete a trabajar de secretaria. No, pues es que no estudié secretaria, es la secundaria. Y entonces les digo, no, es que yo quiero hacer la prepa. Y me dicen, no, pues estudia la normal, mejor para maestra. Y yo dije, no, pero quiero hacer la prepa. E hice un acuerdo con ellos. Bueno, miren, si presento en los dos lados y si paso en los dos, yo elijo qué estudio. Sí, fue. Y mis papás dijeron, ok, está bien, pero como que nunca pensaron que fuera a pasar en ningún lado, ¿no? Entonces yo dije, ok, pues está bien, presento, paso en los dos lados el examen de admisión. Y entonces ya, pues yo les dije, pues pasen los dos. Y se quedaron sorprendidos, ¿cómo? Sí, entonces me voy a la prepa. Y mis papás, pero ¿cómo? Que no hay dinero, que tus hermanos... No, pues no se necesita, no cobra, ¿no? Nada más en la inscripción me dijeron, pues, pero no hay libros. No importa, me lees pasar estudiando. A ver cómo le haces. Y yo, hay biblioteca, ahí me voy. Claro. Fue como hice la prepa de Irapuato, en la oficial de Irapuato. Mira. Y ahí seguíamos siendo muy pocas mujeres. Allá la preparatoria no pertenecía a la universidad de Guanajuato, o sea, sí. o era del gobierno del estado. No, sí pertenecía a la universidad de Guanajuato. O sea, la educación media superior ya estaba en manos de la universidad. Ya estaba en manos de la universidad. Igual aquí que acá en Jalisco. Sí. No, pues yo entré y como era muy deportiva en esos tiempos, jugaba mucho voleibol y pues ya me seleccionaron para desde la prepa jugar con la Universidad de Guadalajara. Entonces yo era deportista, seguía siendo estudiosa, creo yo, y me gané otra beca de libros. No, hombre. Entonces yo decía, bueno, pues ya con esto yo tenía mis libros y yo estudiaba. Y así me la pasé los 3 años. Era prepa de 3 años, porque ahora los jóvenes, bueno, pues, no, ¿era de cuántos años era la prepa? Era de 2. De 2. Yo fui la primera generación de 3. Eso es, órale. Sí. Ya. Porque te voy a decir, yo hice de prepa de 2 años aquí en la UDG, pero no sé el sistema educativo allá, entonces ya era de... Cuando tú salías ya era de 3. Ya, yo hice 3 años. 3 años de prepa. A mí ya me tocó la primera generación 3 años. Pues terminé la prepa y pues viene qué carrera eliges. Sí. Y yo quería estudiar, fíjate Jaime, lo que son yo creo que ya llevaba lo ambiental en las venas. Porque yo quería estudiar agronomía. Mi papá era un campesino sin tierras, que rentaba las tierras, se iba al norte a trabajar y regresaba. Como le hacían muchos. Pues, le hacían muchos con contrato y él siempre aspiró a tener su parcela. Y entonces yo veía que iba a las juntas, les daba, y yo, papá, les están viendo la cara. No, tú cállate, ¿qué vas a hacer? Sí, no. Y nada más le sacaban dinero y le sacaban. Y yo nada más volteaba. Y él allí atento, no, que tú vienes a escuchar, nada más. Bueno, y entonces yo decía, ay, pues yo quiero estudiar para ingeniera agrónoma. Pero en esos años la Universidad de Guanajuato no tenía la carrera todavía. Había que irse o a la Ciudad de México. A Chapingo. Ándale, a Chapingo o a Tijuana. Es que allá en Ciudad Juárez, Tijuana. Bueno, aquí ya estaba la Escuela de Agricultura desde el 68, en que se inauguró aquí en Los Belénes. Mira, o sea que ya tenían, y pues en esos lugares mis papás fueron muy claros, no tenemos recursos para que tú estudies en esta carrera. Sí. Entonces tú piénsale. Ya cuando yo medité y dije, bueno, ¿con qué otra carrera puedo ayudar a los campesinos? Órale. Fíjate, esa fue mi motivación.
Bueno, pues sí, la sus experiencia de tu tierras, papá, lo que exacto, te llegó. lo que había visto, cómo Sí, rentaban cómo no. las tierras, cómo las hogaras. Y yo dije, pues es una manera, derecho, que conozcan ellos sus derechos derechos. y que no les estén cuenteando, porque yo veía a los abogados, ay Jaime, cómo llegaban y les cuenteaban con tanta que yo decía, ¿y eso de dónde? Y lo peor es que los convencían. Lo peor es que la gente convencida y Mira, de dando buena sus fe. cuentas, Sí. sus cuotas y todo. Entonces fue como yo empecé a estudiar Derecho por que quería yo apoyar a los campesinos sin tierra, a la gente que estaba buscando motivación la suficiente. organización y Claro. todo eso. Y presenté el examen en la Universidad de Guanajuato y ahí también fue otro trato con mis papás de que si no pasaba, pues estudiaba maestra, ¿no? Bueno, yo dije, está bien. Pues sí pasé y quedé en las listas. De los primeros 2 lugares con el promedio más alto, ¿no? Entonces mi examen de admisión, yo recuerdo mi primera ida a Guanajuato, yo no conocía Guanajuato, imagínate tú. ¿De qué población venías entonces? De Irapuato. Ah, de Irapuato a Guanajuato, que hoy te lo avientas en media 40 minutos. Sí, no es muy lejos. Yo nunca había ido a Guanajuato, a la capital. Me acuerdo que la primera vez que llegué para presentar mi examen, llegué a la central y ya me habían dicho todo, que caminas y ahí te va. Bueno, pasé por el mercado de Guanajuato, que pasa, yo como lo vería, que pensé que era un templo y yo volteé y me persigné. Y seguí caminando. Después me di cuenta que era el mercado municipal, ¿verdad? Dije, bueno, pero así fue como estudié Derecho. Ciertamente en mi grupo, creo que éramos como 6 o 7 mujeres. Ah, mira. Nada más. Pero el grupo de qué cantidad de estudiantes. El grupo éramos como 25. Ah, mira, ahora. Y como 6 o 7 seguían siendo minoría, éramos minoría absoluta, claro. Totalmente, ¿no? Entonces, realmente hasta los maestros entraban, algunos muy respetuosos, otros, había uno, que yo creo que debió de haber sido pariente de Jorge Ibargüengoitia, el escritor, porque un abogado muy famoso de Guanajuato, Ibargüengoitia, que él, pues, en paz descanse, se burlaba de las mujeres que estudiábamos Derecho, ¿no? E incluso nos decía changuitas, quiero decirte, se dirigía a nosotros. Y yo me atreví una vez que me quiso preguntar algo y que me dijo, ¿usted changuita? Y se me quedaba viendo y yo me le quedé viendo y volteé a un lado, volteé a otro, volteé atrás y efectivamente dije, pues ¿a quién se refiere? Y yo seguí como si nada. Me dice, a usted, le estoy hablando a usted. Y yo dije, ¿a mí? Dice, sí, a usted. Ah, es que como lo escuché decir que dijo changuita, pues yo no veía ninguna changuita. Entonces, pues yo por eso no le contesté, maestro. Y se quedó silencio absoluto en el salón de clase. No, y todos. Porque a él nadie se atrevía a contestar. Y yo creo que fue tanta su sorpresa que él tampoco supo reaccionar. Lo desarmaste. El licenciado Ibargüengoitia no supo reaccionar. Y nada más se quedó y yo, aprovechando el desconcierto rápidamente, dije, sí, usted nos está preguntando sobre esto, bla, 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 tal autor dice que esto, pero yo revisé estos autores y hay algo de contradicción y bla, 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 y no sé qué. Y ya se quedó así y dijo, bueno, está bien, se acabó la clase. Ándale. Y se paró y se fue. Cuando se fue, todos mis compañeros, y como, Raquel, te van a correr, ¿qué hiciste? Te van a expulsar. Sí. Yo decía, pues le contesté lo que él me preguntó, pero un poco más profundo, porque yo no solo usé el libro de texto, les dije, hiciste derecho comparado. Estudié otros, y no, todos, no manches, vas a ver que todos preocupadísimos por mi suerte. No pasó nada. Yo creo que el licenciado Ibargüengoitia ni siquiera se atrevió a ponerlo como caso
Y pasó y yo seguí estudiando y a partir de ahí fui la señorita Gutiérrez. Ándele, qué Entonces tú dices, bueno, así se debería de dirigir con todas las compañeras. Eso. ¿No? Entonces, pues fue interesante el primer año. El segundo tuve de maestro al ilustre Eugenio Trueba Olivares. A lo mejor tú has... De la casta de los Trueba. De la casta de los Truebas de Guanajuato. Él también fue uno de mis maestros y también era alguien como que no le gustábamos las mujeres independientes o muy libre. Y yo rompía como que mucho el estatus de una escuela conservadora. La mentalidad. ¿No? La mentalidad, porque pues yo llegaba de deportiva, de pants, de tenis, porque saliendo de ahí me iba a entrenar. Yo ya jugaba con la Universidad de Guadalajara, de Guanajuato, era seleccionada, ¿no? Entonces, era así como mi figura, yo pienso como muy contrastante, para no decirle. Al menos no era lo que pensarían los abogados y menos los maestros de la escuela. De nada. Y el licenciado Trueba fue el que un día yo le dije, oiga, voy a salir, 15 días salimos a un torneo, voy a salir. Nada más le traigo aquí el justificante del rector y él lo vio y todo. Y dijo, bueno, esto para mí no sirve, en 15 días nos veremos. Él me daba filosofía. Filosofía del derecho sería. Derecho. Entonces era una eminencia. Yo dije, está bien maestro, pero yo aquí se la dejo. Y me paré y me fui a mis 15 días al torneo. Pero con tu librito. Con mi librito, Jaime, así de la mano. Claro. Y yo nada más, llegué, y afortunadamente llegué como 4 días antes de su clase y pregunté con mis compañeros qué vieron. Y ya todos me dijeron, este tema. Perfecto. Pues me puse a estudiarlo, y como la otra vez dije, bueno, pero ¿qué dice este otro autor? Nada más hay este pensamiento, y empecé a ver de otro y de otro, 3 libros más. Y yo empecé a hacer mis notas y bla, 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 y como que me gustaba mucho la reflexión teórica en esos tiempos. Sí. Y pues ya se llegó el día de la clase, llegué, y el licenciado Trueba lo primero que me... Señorita Gutiérrez Nájera, dígame todo lo que vimos estos 15 días que usted no estuvo. No. Y yo dije, y ya nada más, sí, cómo no, maestro, con mucho gusto. Mire, lo que ustedes vieron fueron estos temas. Yo hice un cuadro comparativo y le enseñé mi cuadro a mano aquí este es el libro de texto que llevamos y estos otros 3. Y veo esta discordancia y todo eso, y mi opinión es esta. Yo cuando terminé de decirle eso, dice, válgame Dios, es la primera vez que escucho que las mujeres tienen opinión. Así dijo. Así dijo. Dice, pero bien hecho, señorita Gutiérrez. Y a partir de ahí me lo gané. Al que era de los más duros. Pero fíjate, tú ya hacías ejercicios comparativos. No cualquier estudiante a esos niveles hacen ejercicios comparativos. Nomás se basan en el librito de texto. No. Qué bueno. Mira. Así tuve como 3 o 4 gentes que marcaron como en mi pensamiento. Pero que también con los cuales primero tuve problemas. Y fíjate, cuando terminé la carrera, pues yo creo que yo seguí, ya había como las especialidades al final, y yo seguí Derecho Social. Derecho Social. Me metí y todos iban pues a civil, a penal, ¿no? Mercantil, lo tradicional. Y laboral, que era como las otras. Si acaso derecho agrario, ¿no? Y derecho agrario, que también, pero el derecho agrario era en lo social. Entonces, dentro, claro, estaba ahí, y entonces yo seguí social, que abarcaba laboral y agrario. Y mi tesis la hice sobre la sociología de la huelga. Un estudio monográfico de la sociología de la huelga para obtener el grado de abogada. Y entonces, pues ahí fue como, cuando yo termino, pues en mi grupo éramos como
3 mujeres. Ya quedaban 3. Ya quedábamos como 3 mujeres. Eso es. No, y ya en el área éramos como 15 hombres y 3 mujeres. Oh, eso. Pero eso fue como las motivaciones. Y resulta que cuando yo salgo, me titulo y me ofrecen luego trabajo de agencia de Ministerio Público. Ándale, pero también eso es así como, sí, híjole, fíjate, por el promedio y la trayectoria, el procurador, y ahí trabajé como 2 años o más. Sí, estuve de agente del Ministerio Público en León, Guanajuato. ¿Quién era gobernador? ¿Te acuerdas de Guanajuato? Pues mira, de quien me acuerdo que era el procurador era Gómez García, no. Pero llegó a hacer carrera política ese procurador, ¿sí? Sí, y había el subprocurador Antonio Hernández, él estaba. No, pues era Velasco Ibarra, ya me soplaron. Entonces, pues fue algo bien interesante porque yo ahí hice mis primeros pininos. Y fíjate que lo penal como que me llenaba y no. En lo penal yo vi como agente del Ministerio Público como lo duro de una sociedad. Vi la pobreza, vi mucha violencia entre parejas, mujeres, etcétera, homicidios. Estamos hablando de León, Guanajuato, que tenía su famoso barrio del Cuecillo, que mucha drogadicción. ¿Qué años estaríamos hablando? Mira, yo creo que te estoy hablando, yo salí en el 80, me recibí. El 80, el 82, más o menos. Pues andaba, pues estaba aquí López Portillo de presidente, entrando ya Miguel de la Madrid un poquito por ahí en esos tiempos, ¿no? Entre esos dos personajes a nivel nacional. Sí, yo creo que sí. Y fíjate que sí, yo ahí en este campo vi como la drogadicción de todas estas colonias, había en ese entonces mucha delincuencia juvenil de niños y niñas y prostitución en ese barrio del Cuecillo. Y yo dije, bueno, aquí debe de haber causas. Y yo me atreví sacó la Universidad de San Luis una convocatoria para un diplomado en problemas y metodología de investigación. A mí me llamó y yo le planteé al procurador, en aquel entonces, ya me he de acordar de su nombre, un proyecto de que la pregunta central era ¿por qué delinquen los niños y las niñas en el barrio del Cuecillo? Órale. ¿Por qué hay tanta drogadicción? ¿Por qué un niño a los 15 años ya lleva 3 muertes en su vida? ¿No? De casos así muy fuertes que yo había tenido en la agencia. Y al procurador le gustó tanto mi planteamiento que me dio permiso para irme a la universidad al diplomado 3 meses. Híjole. Y yo presenté el examen, mi proyecto, aprendí a hacer un proyecto de investigación. Y me admitieron y me dieron beca para hacer el diplomado ahí en la Universidad de San Luis Potosí. Y me lo aventé los 3 meses ahí y llegué con un planteamiento de investigación ya formal, desde el punto de vista criminológico, abocado a niños y niñas. Pero mira qué interesante que te metiste a una parte muy sensible de la sociedad y con un hecho de veras vergonzante y de sufrir las consecuencias en los tribunales, en los procesos de investigación. Que bueno, tú como agente del Ministerio Público, como pues el trabajo del fiscal de acercarse y tratar de explicarse cómo y por qué está sucediendo esto, ¿no? No, qué bueno que te llevó a esa situación, ¿no? Sí, fíjate, Gómez Guerra era el procurador. Órale, Gómez Guerra, ya me acordé. Y pues cuando me vine, él me dijo, implementalo y puedes seguir con tu trabajo y no te... Sí, procurador, ¿cómo no? Y yo hacía mi trabajo y dedicaba unas horas para el proyecto de investigación en el barrio del Cuecillo. Yo tomé un caso muy emblemático en aquellos años
de un chico que apodaban el Yeyo y que ya llevaba varios homicidios en su haber y era un niño como de 12 años, algo así. Y demás. Y mira, fue algo tan impactante para mí cuando yo empecé a ir a la colonia, tranquila, a conocerla, recorrerla. Y cuando empecé a preguntar por el Yeyo y ya que me empecé a ser amiga de él, estuvo detenido y siempre se escapaba. Y como era menor de edad, pues no se le podía mandar a una prisión de alta seguridad. ¿verdad? Entonces era un chico muy inteligente. Y me lo empecé a ir a ganar al Yeyo. Entonces yo decía, vente a platicar un rato aquí a la agencia, le decía a uno de los judiciales, tráete al Yeyo para platicar. Pero, licenciada, que es, no, tráemelo, mira, ahorita de tales a tales horas. Y empecé a platicar de su familia, que esperaba y todo, ¿no? Me lo fui ganando. Total, un día me lo gané tanto que me invita a su casa. Y yo le digo, sí, la invito a que conozca mi familia, licenciada. ¿Se atreve ahí? Volteó a verme muy retador y le digo, yo claro que sí, con mucho gusto. Yo voy contigo. Y llegué a su casa. Y primero una vecindad espantosa, que tú llegabas y no sabías a qué horas te iban a saltar. El vil subdesarrollo. Así, no, yo creo que eso es hablar. Y luego toda su familia tenían una sola habitación. Compartían sus papás, sus hermanos. Realmente ahí tenían todo y sus hermanos se dedicaban a la prostitución. Así, como cualquier oficio. Como cualquier oficio, ahí llegaban a cualquier hora. O sea, era ese México desconocido. El México profundo. Los hijos de Sánchez, yo digo, superaron a los... que Oscar Lewis también. No, yo lo vi en la realidad. Y entonces yo empecé a plantear un programa para el Yeyo. A un empresario lo convencí de que le diera trabajo en su fábrica, de que se le permitiera ir a la escuela, se le capacitara en un oficio y el chavo empezó y todo eso y respondió. Mira. Debo decirte que yo tenía una salida a San Luis para ir a defender los resultados de mi investigación, para... Entonces yo me fui un viernes y regresaba el domingo y ya me presentaba a trabajar. El viernes yo defendía mi proyecto y resultado. Y cuando estuve en San Luis Potosí el domingo, antes de venir, recibo una llamada de uno de los judiciales que trabajaba ahí muy cercano conmigo. Y me dice, quiero darle una noticia, pero quiero dársela antes de que regrese y que usted ya sepa y la asimile. Y yo, pues, ¿qué pasó, Epifanio? Me dice, hoy el Yeyo se fue a visitar a su familia ayer y hoy domingo amaneció apuñalado en el Coexil, en el bar. Lo mataron. Entonces yo sí me quedé como pues tú sabes todo eso, se te va y todo. Y pues sí, yo ya llegué con un poco más de sangre fría y todo. ¿Sí? Y también el procurador me habló y me dijo, ¿ya viste lo que pasó con tu investigación? Le dije, sí, me dio la gran enseñanza a la vida, procurador. Y me dice, ¿por qué, Raquel? Le dije, porque esto nos enseña que hay que cambiar las condiciones estructurales de vida. Así es. Si eso no se cambia, va a seguir una pequeña muestra, no puede, sí, claro, los yeyos van a seguir proliferando. Así no porque hayan nacido para ser delincuentes. Así es. Como decía Lombroso. Y ya el procurador nada más se quedó pensativo y me dijo, después platicamos. Pero eso pasó y ya después yo salí
conocí a mi actual marido y empecé un poco a trabajar más con las luchas agrario-campesinas claro. de una organización campesina, y después nos regresamos a Jalisco y aquí es cuando estudié la maestría. Empecé a estudiar la maestría en penal en la UDG y ya después abrieron la convocatoria en Manantlán para el proyecto de Manantlán. Proyecto así como está en boga. Así es, ¿no? En aquellos años. Y yo pues fui, hice también presenté mi candidatura y me entrevistó Rafael Guzmán Mejía, en paz descanse, sí recuerdo, ¿no? Que murió el año pasado, desgraciadamente, y creo que le quedamos a deber la Universidad de Guadalajara un merecido reconocimiento. Sí, cómo no. Porque fue de los descubridores del SEA. Definitivamente. Entonces, pues bueno, me entrevistó y él me preguntaba si yo sabía derecho ambiental. Pues yo le decía a Rafael, pues no, cuando yo estudié no nos enseñaron derecho ambiental. Es que no había esa ni como materia siquiera. Yo ni siquiera sabía que existía. Le dije, a mí me enseñaron algo de derecho de bosques, de casa, agrario, algo de aguas, pero derecho ambiental, porque tampoco aquí, en ese tiempo en que tú andabas por acá, tampoco había como materia de estudio en la otrora Facultad de Derecho, que era el modelo napoleónico, ¿no? Tampoco existió hasta despuésito, ¿no? Empezaron con Derecho Ecológico. Empezaron con Derecho Ecológico, y todavía muchos maestros le dicen Derecho Ecológico. Pues, bueno, pero en fin, yo fue cuando dije, no sé, pero me encanta investigar y me gustan los retos. Y dice Rafael que eso fue lo que le convenció para contratar, porque ya había entrevistado a otros 4. Pero fuiste la parte jurídica de todo el proyecto, porque pues ahí se juntan biólogos, ecólogos, de todas las especialidades de la biología y todo eso. Es la interdisciplina y transdisciplina. Sí, claro. Porque ahí era conocer un solo objeto entre todos, y a mí mi trabajo era al lenguaje técnico, biológico, forestal, de riqueza hidrológica, etcétera, darle una forma de un decreto de protección. Órale. Entonces yo tenía que entenderlos a todos, claro, para saber cuáles eran los valores ambientales que había en la sierra. Sí, claro, que es lo primero que se tiene que empezar, un estudio técnico justificativo. Así es. Y entonces yo empecé a recorrer toda la sierra con los biólogos, los ecólogos, los forestales. Andabas en el paraíso, ¿a poco no? Es precioso. Padrísimo, porque Manantlán es un área bellísima, con una riqueza. Y más cuando conoces a la gente que vive ahí. Fíjate, Jaime, yo cuando conocí a los indígenas náhuatl, los indígenas de Cusalapa, a los otros que eran ejidatarios, etcétera, y vi cómo sus formas de vida eran tan sencillas y aparentemente tan simples, pero cómo esas formas de vida habían permitido que toda esa riqueza siguiera permaneciera ahí. Claro. Permanecía ahí, y cómo a partir de todo lo que había, ellos se alimentaban, ellos se curaban. Sí, también. Sí. Y de alguna manera hasta la medicina tradicional, herbolaria, el uso de algunos minerales, si acaso. Oye, pero llegamos con la familia de Rogelia, que tú conoces, su familia, que siempre nos abrigó. Y a veces no había comida, y decía doña Gaby, su madre, en paz descanse, una mujer muy sabia, vayan y traigan unos quelites y ahorita se los guiso. Sopita de quelites, mira. ¿Qué tal? Luego. Iban al campo, cortaban y los quelites, y cómo no sabían buenos. ¿No? Con tortillas echadas ahí en maicito molido en el metate, todo y demás. Pues yo ahí fue donde aprendí, y yo les decía después a los compañeros todos del proyecto, a Rafael, a Enrique, a Eduardo, a Bruce Benz, a toda la gente técnica, decía,
y la gente que trabajábamos lo social en ese entonces, pues Sí, sí, estaba sí. Pedro, estaba Miguel, estaba Sí, 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 Ofelia, Ofelia también, también, mira. pues Pues qué Peña, tipazo, la sí, verdad, ¿no? La que verdad. trabajaban Que la más o menos fue el parte, tiempo en que yo los conocí, dije, no, qué bárbaro, pues sí. éramos la parte Ajá, social del la parte proyecto, social, ¿no? órale, sí, 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 Entonces, realmente yo creo que fuimos innovadores en muchos claro, aspectos claro, y claro, todo eso sí, 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 en sí. el ámbito de la educación ambiental. Pues hicieron posible Que, finalmente que hubiera una declaratoria y un reconocimiento de la UNESCO, ¿no? Finalmente, pues claro, fue una cosa ejemplar y además ahí la Universidad de Guadalajara pues llegó a tener ya un nivel, un rumbo que inclusive los llevó a un poco alentar a la educación ambiental también, porque acuérdate que se claro. creó el Comité Universitario de De Educación educación Ambiental, ambiental, ¿sí? sí. Fíjate que ahí fue bien importante que yo lograra entender todo el proyecto y plasmarlo en el decreto que después firmó Miguel de la Madrid Turca. Ah, sí, Miguel le Y tocó. me tocó ir con Raúl Padilla, Sí, con sí, sí estaba Enrique y recién con llegado. Eduardo, Ujú. Raúl Padilla que estaba en Dix. ¿Te acuerdas que Estaba en el era Departamento de Intercambio Académico, ajá, de sí, de investigación investigación científica? científica, así es. Y entonces fuimos allá a defenderlo con todos los asesores de Miguel de la Madrid y los convencimos de que ese era posible y que era posible que la universidad estuviera y formara parte del decreto y todo Claro, eso. claro, claro. Y salió el decreto, que yo Fíjate, creo que fue algo bien importante para bastante. todas las guerras, Como, luchas, sí, 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 sí. conflictos madereros y también por la riqueza minera que hay en Sí, toda esta área bastante. privilegiada, ¿no? Peña Colorada y Peña todos esos Colorada, territorios. Sí. que ahí siguen. Pero entonces ahí cuando yo conozco toda esta área, empecé a entender el derecho ambiental, que Ah, es lo mira. que la Ahora sí pregunta, estabas, pero bien ¿no? enfilada a tener que empezar a trabajar muy fuerte y empezar a elaborar estudios, ensayos. Creo que eso te llevó inclusive a una actividad tan fuerte de producir inclusive pues ponencias que en Mm, diversos sí, foros locales, nacionales e sí, internacionales te llevaron a ir al extranjero sí, e inclusive a pues a impartir cursos en otras universidades. claro. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en una maestría sobre arquitectura bioclimática en la Universidad de Colima, ahí Ajá, estuviste sí, también, ahí ¿no? estuve dándoles clases, Sí, y entonces yo exactamente. digo, bueno, imagínate cuántas áreas Eh, de las ciencias ambientales donde se puede incurrir desde el plano jurídico y lograr un derecho ambiental cada vez más amplio y fortalecido, que sí, a fin de cuentas a ti te llevó a realizar muchos productos sí. y además dentro de la docencia. También así, La docencia la empezaste a ejercer desde cuándo más o menos. fíjate que yo cuando regresé del doctorado en 91 al 94, en Ajá. el 95 me reintegro a la universidad y hago el planteamiento en la entonces Facultad de Derecho Ujú. de la clase de Derecho Ambiental. Y llevo yo el programa y todo eso. Y en aquel entonces, para no hablar mal, a lo mejor eran también las limitaciones del conocimiento Claro. jurídico, yo presento y el director de la facultad en aquel entonces me dice, doctora, pero usted viene de un doctorado, ¿cómo que quiere irse de Boy Scout con los animalitos? Así te dijo. Así me dijo y yo me quedé así, ¿what? Y A yo plantar dije, arbolitos al bosque. y yo dije, discúlpeme maestro, pero usted no tiene idea de la complejidad que es el derecho ambiental y lo sintético que es de la carrera de un abogado, porque un Claro. abogado ambientalista, además de saber derecho, Sí, debe de claro. conocer el lenguaje técnico y Neta. del biólogo, del forestal, del Sí, químico, sí, sí, ¿no? sí. Del urbanista, Claro, claro. para poder entender las leyes y ¿Qué darles un tal? contenido. Pues sí. Y nada más se me quedó viendo como diciendo, ¿será? Como Bueno, dudando. pues no me hizo caso.
Y yo me quedé como pues muy en paz, dije, bueno, pues parece que aquí no les interesa el derecho ambiental, y pues yo ya estaba de investigadora, seguí con mis proyectos. Cuando alguien, una vez me invitaron a dar una plática en uno de los dos auditorios, en el Ramírez Ladewin o en el otro, que están ahí juntos, ahí Sí. en Madera. Silvano Barba y bueno, está El Salvador Allende también. Sí, pero era sí, uno de los chiquitos. uno de los chicos, sí. Y yo di mi conferencia y hace cuenta que me escuchó el que estaba de director de Derecho de la UP, Ah, del plantel de aquí del área metropolitana. Y después me pidió una entrevista. Y yo dije, pues voy a hablar con él. Dije, nada pierdo. Y fui. Llevaste tu carpetita Y con algo de llevaba, currículum. ¿no? Y todo, y ya fui a ver y cuando llego y me dice, oiga, doctora, fíjese que le escuché su ponencia sobre derecho ambiental, y se me hizo como muy pionera, muy de vanguardia y todo, y a mí me gustaría que nos hiciera un planteamiento de la materia de derecho ambiental para los alumnos de derecho de la UP. Órale, ¿qué tal? Y yo me quedé así, dije, wow. Universidad ¿cómo? Panamericana. Y yo le dije, pues tengo uno que trabajé para la UDG, pero igual sirve para cualquiera Claro. que tenga derecho. Si quiere se lo traigo y pues usted lo evalúa, nada más no se puede dar muy al principio. Es recomendable que Sí. ya tengan como hasta el sexto semestre, que hayan conocido. Y ya le dije yo, a ver, traiga. Se lo llevé. Lolo me dijo, ¿cuándo empieza? Ándale. Y ahí es donde te acercaste Fíjate, a esta entonces universidad. yo estaba de investigadora. Pues de prestigio, porque sí. salen buenos abogados de ahí. Y de ahí, Claro. mira, estuve como 7 años dando clases en la Universidad UP, Panamericana. hasta que me cansé. Y al mismo tiempo dabas clase en la Sí, UDG, desde luego. ya daba clases Claro. en la UDG, en maestría, en la licenciatura. Ya había Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí es donde yo estaba, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuerdo y ahí abrí la línea de investigación en legislación ambiental. Yo fui la que la planteé. Oye, pues todo eso te sirvió para ir elaborando muchos documentos y además hacerte de mucha información. Claro. ¿Qué tal? Claro, entonces realmente yo en la UDG, que es mi casa, ¿verdad? Claro, sí. Ahí tuve yo todas las facilidades para gestarme y formarme como investigadora nacional y, como tú dices, internacional en el área del derecho ambiental. Claro. Y claro que esto, yo cuando vi que ya se me complicaba con el trabajo con la UDG, les di las gracias en la UP, les dije, ya no puedo, yo cada vez tengo más responsabilidades de investigación. Además ya estabas en el Sistema Nacional de Investigadores. Ya estaba en el Sistema Nacional de Investigadores, ya había formado idea. Fíjate, porque además quiero decirles a quienes nos escuchan, la maestra empieza a hacer una trayectoria de académica, de investigadora, pero además va más allá, y a eso nos gustaría que hicieran muchos académicos de alto nivel, que de veras adquieran el compromiso social de estar al tanto de lo que está sucediendo en la sociedad y de la demanda que existe de la experiencia de los académicos para que acompañen movimientos generales de muchos motivos. Dentro de los derechos humanos hay tanto que defender y uno de ellos es el del medio ambiente. Y bueno, IDEA, el Instituto de Derecho Ambiental, que es una asociación civil, se empieza a adentrar y empieza a ser muy solicitado, por cierto, de muchos movimientos en favor de Chapala, en favor de bosques, de cuencas, qué sé yo. Y yo creo que ahí es un ejemplo, Raquel, y yo de veras, no es porque estés aquí, pero siempre lo he dicho y te lo digo personalmente, te quiero felicitar profundamente. Siento que eres un ejemplo a seguir por los actuales y futuros estudiosos en cualquier materia que sea. Somos, es decir, vemos nosotros lo multifacético, y desde luego donde todos los saberes
finalmente son importantes. Sí. Las tres grandes áreas del conocimiento, que son las ciencias de la naturaleza, donde están las ciencias duras, pesadas, donde está la ecología, luego las ciencias sociales, donde está el derecho, y las humanidades, que sin las humanidades las otras no tienen razón de ser. Y creo que por ahí también, Raquel, la verdad es que esto de estar siempre activos, asesorando, apoyando, elaborando hasta denuncias y en los andares de los tribunales es donde hasta luego te topas con el Poder Judicial. Claro. Y ahí es donde viene lo que sigue, porque digo, de tu carrera académica es muchísimo, muy larga, es un currículum que a mí me tocó verlo y no me la acababa. Pero la verdad de las cosas es de cuando ya en la práctica real del derecho ambiental ya llevado a los tribunales y de otros derechos más, de otras especialidades, te topas con un poder que ya en estos tiempos es un poder arcaico, es un poder que requiere de urgente transformación cualitativa, estructural, y que yo creo que, no sé para ti, ¿qué opinas de todos estos años en que tú has conocido al Poder Judicial de este país y ahora con esta reforma a esta estructura que viene siendo un poder más de los tres poderes que integra el Estado mexicano? ¿Qué piensas, Raquel, al respecto? Fíjate, Jaime, yo creo que nos está tocando vivir tiempos muy emblemáticos y muy que hacen quiebre con estructuras muy arcaicas, ¿no? Que ya vienen con una corte totalmente civilista, hablando del derecho, ¿no? De este ámbito, y que yo quiero comentar como dos aspectos que me parecen fundamentales. Una, desde que yo me reintegré de nueva cuenta como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UDG, yo siempre dije, el conocimiento científico que vamos generando no se puede quedar con nosotros, tenemos que devolverlo a la sociedad, porque la sociedad es la que nos paga a quienes somos investigadores en universidades públicas, claro. ¿no? Entonces, fue la primera cuestión que yo me dije. La segunda fue, bueno, ¿y el derecho ambiental servirá? ¿Tendrá mecanismos efectivos de aplicación? Y fue cuando empecé a litigar y a acompañar procesos sociales aquí en el área metropolitana, en la costa y en la sierra, en defensa de los recursos naturales. Entonces, yo puedo decir que desde el 97 que formé IDEA y un poco antes, empecé yo con las primeras denuncias populares. Yo creo que a nivel nacional, la primera denuncia popular que interpusimos, Jaime, fue por el lago de Chapala. Sí, claro. Yo daba clases en la UP, fíjate, todavía. El ejercicio que hicieron mis alumnos en la UP fue plantearme una denuncia popular de toda la región hidrológica y los conflictos que había por el agua. Le entraron los jóvenes. Le entraron los jóvenes. Y entonces yo nada más la revisé, que estuviera bien documentada, bien fundamentada, bien todo, y la interpuse. Porque además eso sirvió para meter una denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Así ¿recuerdas? Es, estaba Lupita en la Comisión Estatal de de la eso. Comisión Estatal estaba, y también la de la CCA, la Comisión de Cooperación Ambiental. Bueno, ahí sí te luciste porque te fuiste a los planos internacionales. ¿no? Entonces puedo decirte que todo este caminar conocí el Poder Judicial Federal, porque mi ámbito de litigio, principalmente el instrumento que usábamos fue el amparo. Amparo, porque nos dimos cuenta que los instrumentos que marcaba la LEGEPA eran muy blandos, no obligaban, no tenían ningún impacto, no suspendían actividades, etcétera. Ni delitos penales había al respecto del medio ambiente. Los delitos que metimos, acuérdate, de la cuenca,
el agente del Ministerio Público Federal no sabía de qué le estábamos hablando. Sí. Y como que decía, ay, ustedes que vienen a perder el tiempo, ay, yo tengo 5 homicidios y ustedes me vienen con que Chapala no tiene agua. O sea, era increíble la ignorancia, cuando con esas comparativas, pero ante eso nos encontramos. Sí. Y entonces fue con el juicio de amparo. Yo quiero ponerte un ejemplo, Arcediano, que tú ya acompañaste con nosotros, esta presa. Sí. ¿Cómo fue el litigio estratégico que tuvimos que plantearlo con un amparo para suspender la obra en base a derechos civiles de Lupita? Sí, de propiedad, Lara. Exacto. Sí, de Lupita Lara. Y cómo después irnos, porque a pesar de que participamos en la parte pública de la autorización de impacto ambiental, ¿te acuerdas tú en el Cabañas? Sí, en el Cabañas, en donde Enrique Dau Flores era el funcionario de la Comisión Estatal de agua y eran aquel entonces del agua y el tratamiento. El saneamiento también, sí, así es, el SEAS. Y viste cómo todas las ponencias que presentamos, todo lo que hicimos como una mancuerna académica, así es, me tocó a mí también. Pues eran todas en contra del proyecto y diciendo todas las deficiencias técnicas, sociales, jurídicas. Inconsistente totalmente. Así es. A pesar de eso, lo autorizaron. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos al recurso de revisión en contra de la autorización en materia de impacto ambiental. Entonces teníamos un amparo y un recurso de revisión ante el subsecretario de Gestión Ambiental, ¿verdad? Porque quien la había autorizado era el director a nivel nacional. ¿Para qué nos sirvió el juicio de amparo con Lupita? Fue estratégico porque con este juicio se paró la obra y nunca se pudo empezar la construcción. Para empezar. Arcediano no existe hoy en día. No destruyó todo el funcionamiento de la cuenca Lerma Santiago Pacífico y nos fuimos por la otra y en la otra presentamos pruebas. Yo creo que tú también nos acompañaste ante el secretario Elvira cuando estábamos desahogando pruebas. ¿Cómo no? Sí. Que iba la doctora Cueto, iba Mireya, ibas tú, ibas otros. Pues fueron varios viejos. Bueno, estábamos más jóvenes. No, eran varios viajes que hacíamos a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, esto fue allá, en la semana. Qué intenso el trabajo. Sí. Y desahogamos todas las pruebas periciales de nueva cuenta y bla, 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 y todo. Y en el 2009, el secretario en una reunión en Morelia me dice, ganaste. Y yo dije, ay, me está vacilando. Yo dije, papelito hablan, dice, hoy te van a estar notificando en Guadalajara. Revocamos la autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, fue, por un lado, los jueces administrativos, el juicio de amparo, y a raíz de eso, pues usamos mucho la figura del amparo para proteger el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasó con los años? Que los juicios ambientales nos servían para parar un proyecto cada vez más difícil, más difícil, pero ya en el fondo los jueces se quedaron atrás y son juicios que duraban de 6 a 9 años. Y los jueces, como que la materia ambiental no, hasta hoy en día, Jaime, no la logran entender. Tenemos nosotros ahorita como 3 sentencias que nos han sobreseído por falta de interés jurídico. Por falta de conocimiento real. Totalmente. A estas alturas, cuando ya hay algún precedente en la Corte sobre el interés legítimo. Hubo una reforma a la ley de amparo sobre el interés legítimo. Hemos comprobado el interés legítimo y aún así los jueces siguen resolviendo. Además, los tratados internacionales ya están en la Constitución. Ya están, no los ven para nada. Y se van
y resuelven, entonces te tienes que ir a la revisión para que les suplan la página y duran otros 3 años y a los 3 años te dicen, ay, ¿sabe qué? Si tiene razón. No me imagino. Entonces es increíble cómo duran los procedimientos, Sí. cómo el derecho se quedó atrás para, sobre todo, los temas asociados al medio ambiente y al territorio. Sí. Porque estamos hablando del territorio y estamos hablando de servicios ambientales, Claro. que no tienen un propietario, que son súper propietarios. Y además las amenazas son latentes. Latentes, ¿no? Y cada vez los intereses económicos son más fuertes, se prestan mucho. Además los daños pueden ser irreversibles. Para la lentitud de la justicia, imagínate nomás. Sí. Entonces, con esto, lo que yo quiero decir es que a mí me parece que esta reforma judicial es súper necesaria. Y es algo que no podemos negar nadie. Claro. No, la propia sociedad está cansada de tanta impunidad. Es que es un clamor, tú lo acabas de decir, es un clamor de toda la población el haber vivido tantos años en tanta impunidad. Y cuando quieres analizar el origen de la impunidad, pues volteas a ver al Poder Judicial y lo que les toca también a los fiscales, ¿no? Es decir, claro que se necesitan muchos otros cambios aparte, pero sí, el Poder Judicial ya meritaba. Y requiere además todo un proceso de transformación. Yo no creo que hoy en día ya las cosas estén dadas, pues ahorita hay muchas dificultades para echar a andar esta reforma, pero no significa que vaya a parar. Lo hecho está ya a un rango constitucional, ya lo tenemos, pero sí lo que ahora resulta es de que yo siento que nunca midieron a través de una metodología de prospectiva y de imaginación de escenarios la complejidad que iba a agarrar el hecho de estructurar al Poder Judicial con todo lo que significa lo procesal y las instancias y una enorme burocracia que, te voy a decir, alguna es una burocracia improductiva. Eso lo hemos sabido, lo conocemos, aparte de las dosis de corrupción ahí, pero la verdad de las cosas es de que ya era un clamor popular. Era cambiar al Poder Judicial y que además se sintieran los funcionarios de este Poder Judicial que les deben a la población. ¿Por qué? Porque en el momento en que sea la población los que elijan a sus juzgadores, en ese sentido los juzgadores van a tener que tener el cuidado porque están ahí, porque fueron puestos por la población que les pide, les exige una justicia expedita. Así es, pronta y expedita, y eso que es que resuelvan con apego a la ley y a la perspectiva de derechos humanos. Eso es bien importante. Y me parece que todos estos cambios que se han dado en nuestra Constitución, el Poder Judicial no lo supo leer. Así es. Y siguieron resolviendo igual. Del 2011 para acá, que se incluyó toda la perspectiva de derechos humanos, yo no vi ningún cambio. Lo único que cambiaron de garantías individuales a derechos humanos, pero no tenían esa intencionalidad las sentencias, ni cómo resolvían. Seguían resolviendo de una manera civilista, patrimonialista y economicista. Claro, tuvieron la oportunidad de haber hecho una introspección e inclusive convocarse a sí mismo. Ni modo que no haya gente que sabe de derecho. Caray, estamos hablando hasta de ministros de la Suprema Corte, para entonces revisarse, analizarse a fondo y decir, a ver, tenemos una propuesta para cambiar al Poder Judicial. Poder legislativo, tú que eres el poder por excelencia soberano, ¿sabes qué? Nos ha preocupado esto, no estamos funcionando bien, hemos hecho un ejercicio de autocrítica, de análisis profundo, pero tenemos estas propuestas. Es más, vamos convocando los cuerpos académicos de las universidades, porque también las universidades se quedaron calladas. Yo nunca vi que una escuela de derecho o facultad de derecho o otras instancias académicas que proponen
la licenciatura en Derecho, yo nunca vi que saliera una propuesta ya de reforma al Poder Judicial. No. ¿Tú la vistes en alguna convocatoria? No, Nunca, entonces creo que se dejó pasar mucho tiempo Sí. hasta que ya el hartazgo fue lo que tomó la decisión. Sí. Sí, yo creo que no hay que perder de vista porque todos dicen, bueno, un capricho de López Obrador. Mira, yo creo que una virtud que tiene en su momento y que tuvo López Obrador es que él fue un presidente de territorio, de a pie. Sí. Recorrió todo el país, comunidades que nadie nos imaginábamos, pueblos alejados, y escuchaba a la gente. Claro. Entonces, yo creo que no fue invento de él, No. fue algo que escuchó en todo su recorrido del país. Así es. Que sí pudo haber tenido gente más calificada y pensante para hacer un buen planteamiento, Sí. creo que sí. Yo creo que sí. Pero que dijo, ok, esto es algo que yo vi, que es un clamor, que es un reclamo, vamos a dejarla y pues vamos rompiendo ese sistema de confort en el que vivía el Poder Judicial mexicano. Claro, que llega hasta el escándalo, ¿no? Porque, oye, pues es toda una aristocracia dorada, con tantas cosas que uno dice, hoy en día se ven mal. O sea, de veras que ya no obedece. Eso es más, yo me pongo a pensar, oye, yo estoy jubilado y no me hace falta ya nada. Y yo me pudiera poner a trabajar en un despacho para impartir justicia como juez o como magistrado sin cobrar. Nomás nos falta eso, y yo te apuesto que sí podemos hacer una lista de algunas gentes que no necesitamos cobrar, nomás que nos paguen, no sé, el agüita que bebemos o cosas primarias, ¿no? De gastos menores ahí, pero de ahí, esos sueldos de descabellados, que incluso ya análisis comparativos, yo recuerdo ahorita a Javier Hurtado cómo hacía estudios comparativos de lo que nos costaba el Poder Judicial y el salario de los ministros en comparación con ministros de tribunales europeos, hasta de los Estados Unidos, e inclusive de altos mandatarios, ¿no? O sea, entonces yo creo que ya era suficiente y siento yo que hay que estar pendientes. Yo pienso participar, creo que aquí en Jalisco se empieza a armar alguna iniciativa ya de lo que va a ser la reforma del poder local, porque los poderes también locales se tienen que reformar y debe haber un proceso de elección de jueces y magistrados. Pero yo siento, y mi ponencia, y te la digo así, bueno, pues tú ya me dirás tu opinión después, pero me voy a ir hacia que las escuelas de derecho, es decir, meterle pedagogía al asunto, vayan preparando a los jóvenes para llegar a ser jueces. Que desde la facultad de Derecho, desde la licenciatura en Derecho, empiecen a prepararse y haya así como un área sobre doctrina jurídica y sobre justicia, en donde ya desde ahí se vayan preparando. ¿Para qué? Pues para que sean buenos funcionarios, como jueces, como magistrados y hasta como ministros. ¿Por qué no hacerlo así? Pues vamos generando una pedagogía del derecho que nos lleve a la preparación futura de quienes integrarán el Poder Judicial. Para allá quiero ir con una ponencia, ¿cómo ves? No, pues ¿Tú ya hiciste algo? Yo, fíjate que estoy trabajando el tema de acceso a justicia en materia ambiental. De hecho, ya hicimos una propuesta dentro de este ámbito de reforma para crear tribunales especializados y del territorio. Porque a mí me parece que la materia ambiental va asociada a la propiedad de la tierra, a los recursos que están en la tierra y a lo que hay arriba y abajo de la tierra. Así es. Y con todos los servicios ambientales que no tienen dueño y son de toda la sociedad. Fíjate nomás. Entonces es algo bien complejo, para lo cual hay que preparar. Oye, pues qué bien. No, pues a echarle ganas. Porque además te quiero decir, Raquel, estuve, tratando de leer el libro, te lo juro que lo voy a terminar, pero es un libro tuyo, miren, para que conozcan este libro, que bueno, pues es Introducción al Estudio del Derecho Ambiental. Esto es todo un tratado.
Y es un tratado porque es un libro que deben de ser, bueno, aquí por lo que estoy viendo anda sobre las casi 700 páginas, son 684 páginas. Vean ustedes, es todo un tratado porque además lo que ahorita estás diciendo, bueno, en su primera parte del libro da cuenta de lo que es el objeto fundamental del derecho ambiental, es decir, es velar y tutelar lo que es la naturaleza y todos los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. Tú aquí los estás ilustrando a los jóvenes estudiantes de derecho a que sepan que el derecho ambiental no es cualquier cosa, es complejo y hay que entrarle al estudio y por eso, pues mira, este libro se suma a este fondo que tenemos aquí de libros y me gustaría, Raquel, que ya que lo tenemos aquí, pues hicieras un acto de poder echar tu firma allí, porque para nosotros es un honor tenerte aquí y que sigas estando acompañando todas las causas nobles de defender la vida en el planeta. O sea, ya es la 10ª edición. Sí, ya es la 10ª edición lo que está. Y de la editorial Porrúa, que no es cualquier cosa, porque la editorial Porrúa es la editorial de los estudiantes de Derecho, de los maestros de Derecho, porque es por excelencia quien se dedicó siempre y lo ha hecho, lo sigue dedicando a la publicación e impresión de buenos libros, de textos con especialistas de los más avanzados que hay en el país, y yo creo que aquí Raquel pues hace honor a su nombre y a su familia, porque además, bueno, para ella, su familia ha sido una gran acompañante, una verdadera inspiración de superación humana. ¿Por qué? Porque el tener aquí a Raquel como una excelente académica, con muchísimos créditos y reconocimientos a nivel inclusive internacional, has recorrido muchos países en el mundo, has conocido a mucha gente importante y yo creo que vas a tener que seguir pues haciendo libros, ojalá que la vida nos dé pues esta gran oportunidad. Ahorita yo estoy también, a ver si en este año termino 2 libros que estoy haciendo, pero la verdad es de que hay que seguir produciendo, pero además de tener coherencia y formación para hacer libros, hay que tener también congruencia. El valor de la congruencia es algo que ha caracterizado a Raquel Gutiérrez Nájera, ¿verdad? Ya con doctorado y no sé cuántas maestrías tienes. No, nada más una. Pero ya con eso. Y además, bueno, pues te has especializado desde luego en el derecho ambiental, pero todos tus productos, tus ponencias, tus artículos, tus ensayos, bien leídos y siempre tratando de formar sobre todo a los jóvenes y también orientando a los funcionarios públicos que toman decisiones y que a veces no son las mejores, pero por eso hay que consultar a quien sabe. Y desde aquí, bueno, pues queremos felicitarte por lo que has hecho, Raquel, tu buen equipo de trabajo, IDEA, y bueno, decirte que de veras nos enaltece y nos llena de orgullo haberte tenido aquí en este programa de espacio-tiempo para la memoria y la reflexión. Es decir, tenemos que seguir trabajando en la reflexión para continuar formulando las mejores ideas para irnos hacia la solución de los grandes problemas, porque no quisiéramos llegar al momento en que se nos diga llegamos al día sin retorno. Claro. Raquel, muchas gracias. No, pues encantada. Muchas gracias a todos ustedes. Perfecto. Cortamos. Muy bien.